Oye, País, buenas noches, oye, País, yo soy Rudy González, gracias por su compañía en esta hora, como cada noche, aquí por Color Visión. Las cosas de Peluche, si usted oye lo que Peluche preguntó esta noche, usted se cae para atrás, lo que pasa es que yo no puedo transmitirlo, porque la verdad es que es un personaje, pero pasan cosas peores, pasan cosas peores. En Juegos Centroamericanos y del Caribe seguimos cosechando éxitos. El país, como país, República Dominicana, dando galas de ser el gran anfitrión de este evento deportivo regional. Y nosotros seguimos cosechando medallas, dando batallas, dando emociones a la gente que está acudiendo a ver estos partidos, ver a Mary Lady corriendo, las muchachas de las reinas del Caribe, espectaculares jugando. Ese juego contra Puerto Rico el martes en la noche fue un juego de muchas alternativas, ganamos cómodo, finalmente 3-1, pero los sets fueron cerrados porque las puertorriqueñas no son malas. Y en las carreras de 400 metros planos, 4x4 con relevo, 4x400 por relevo, 400 con valla. No, Marilady es la gran campeona, la gacela de Nizao, como le dicen, pero la verdad es que hay muy buenos competidores en otras áreas. Nosotros en el medallero seguimos en la posición número 6 en el medallero, y aunque tenemos más medallas que Puerto Rico en sentido general, tenemos unas 10, 12 medallas más que Puerto Rico. Puerto Rico nos lleva una medalla en oro, y al llevar una medalla en oro, entonces eso los coloca en una casilla por encima de nosotros. México, lógicamente, continúa llevando la bandera del medallero, le sigue Colombia, Cuba, Venezuela y República Dominicana, Puerto Rico, ahí uno frente a otro. Vuelvo y digo, nosotros tenemos 9 medallas más que Puerto Rico, teníamos hasta este miércoles pasado 9 medallas más que Puerto Rico, pero Puerto Rico nos lleva una medalla de oro, y entonces se mide para colocar en la tabla de posiciones de los juegos, se mide por la cantidad de oro. Esa es la norma del medallero, como se establece, y así se mantiene. Por ejemplo, está el mismo caso de El Salvador. El Salvador está por encima de Costa Rica, aunque tiene 2 medallas menos que Costa Rica en sentido general, tiene una medalla una medalla de oro más que Costa Rica. Entonces eso da las diferencias, pero todo ha ido saliendo muy bien. Hay muy buena receptividad del público, abarrotando los estadios, y el tema de los dominicanos que fueron descalificados en la carrera del 4x100 relevo, fueron descalificados República Dominicana y México. República Dominicana, que en la salida hubo una falta en el pase, en el inicio del palito, el pase del relevo, y después, en esa misma carrera, en la parte final hubo una obstaculización. O sea, fue bloqueado uno de los corredores que venía a su lado, y entonces por eso fue descalificado. Había ganado oro, fue descalificado México también. Entonces Jamaica pasó a ser la ganadora del oro, y República Dominicana perdió esa posibilidad. Pero en sentido general, vuelvo y digo, los juegos han sido exitosos, la gente ha acudido, ha sido un gran festival de deportes aquí en República Dominicana, como buenos anfitriones que somos, y muchas personas del exterior han venido a dar ánimo a sus delegaciones, pero también a
participar en un evento internacional de esta talla que reúne 37 países, delegaciones de 37 países, señores, 6.200 atletas. O sea, en una modalidad de casi 50 disciplinas, 50 y tantas disciplinas. Es un evento importante y trascendente. Por eso, el cierre del evento, y es bueno informarlo, en vez de ser como fue la inauguración en el Estadio Olímpico, ese gran espectáculo que se dio en la inauguración en el Estadio Olímpico, ahora varía el escenario y además varía todo lo que es ese festival para la despedida. Va a ser en el Palacio de los Deportes, se llama ahora Arena Banreservas. Virgilio Travieso Soto, se le mantiene su nombre de siempre, la media naranja, como usted quiera llamarla, pero va a ser ahí, con un aforo, con una capacidad de unos 10.000 personas sentadas cómodas, y si se pueden abarrotar, se pueden meter más personas. Va a ser un espectáculo también, pero diferente al de la inauguración, porque aquí no van a desfilar tantos atletas, ya muchos países se comienzan a ir porque han terminado disciplinas, muchos que comenzaron incluso antes de iniciarse la inauguración de los Juegos, como se estila, ya estaban compitiendo, entonces se pueden ir retirando o se van retirando del país. El desfile de delegaciones es mucho más pequeño y el espectáculo ya es un espectáculo diferente. Aquel fue un espectáculo de luces, de mucho colorido, de fuegos artificiales. No se va a dar en el Palacio de los Deportes, pero para que la gente sepa que no hay ninguna situación, sino que eso es lo que estaba previsto y está dentro del programa estructurado para el cierre de estos 25 Juegos Centroamericanos y del Caribe celebrado aquí en República Dominicana, Santo Domingo 26, así se llama. Seguimos dando pasos de avance en la recepción de turistas aquí en República Dominicana. El tema del Código Penal ya va siendo parte del todo. Hay todavía algunas aprehensiones de algunas cosas, pero ya el Código Penal está en vigencia. Este día 5, el Código Penal entró en plena vigencia. Ya para ser aplicado, solamente hay una parte que tiene que ver con normas para la aplicación del sector empresarial, que va a dilatar unos 90 días más, 3 meses, porque hay que adecuar una serie de plataformas para que el mismo sea ejecutado en el marco de lo que establece la ley represiva, que es el Código Penal de República Dominicana. La convención del PRM se está cuajando, se está organizando para este domingo en el proceso de elección de su directiva para un periodo de 2 años más. Y la República Dominicana, la nación, celebra el 528 aniversario de la fundación de la ciudad de Santo Domingo. En la colonización, 1492, llegaron los conquistadores de España, las carabelas, la historia que todos conocemos desde siempre, y después de haber entrado por la Isabela, Puerto Plata, vino el avance hacia lo que fue después finalmente la ciudad de Santo Domingo, donde se instaló el Palacio para el Reinato, ya consolidada la conquista, el descubrimiento de América, el choque de dos culturas, tiene muchos nombres. Pero en ese entorno, Nicolás de Obando, responsable de la construcción de una ciudad colonial, o sea, se le llama colonial porque la edificación de esa época es lo que se llama en arquitectura colonial, y entonces ahí se comenzó la construcción de esa ciudad que quedó enmarcada entre el río Osama, lo que es hoy
hace muchos años, la avenida Mella, lo que es la calle Palo Hincado, donde está la Puerta del Conde y donde está la Puerta de la Misericordia, y el Malecón. O sea, ese cuadrante era la ciudad de Santo Domingo, donde se fundó la ciudad de Santo Domingo, la ciudad colonial. Estaba rodeada, bordeada por una muralla en la zona de la avenida Mella, en la parte norte, y en la parte oeste, en la Palo Hincado, había también esa muralla, desde los bomberos hasta el Malecón, y desde los bomberos, lo que son, hasta la estación de bomberos, hasta lo que es Santa Bárbara, o sea, lo que es el río Sama. Entonces, esas eran las dos formas de la muralla. Entonces, del otro lado estaba el río Sama, también había una muralla en esa zona, y estaba el Malecón, donde ahí no hay muralla, porque estaba el Mar Caribe. Después se convirtió en Malecón, el Mar Caribe. Está la desembocadura del río ahí, propicio para la entrada y salida de barcos y todo esto, pero somos la ciudad primada de América. Fue la primera ciudad de forma formal que se construyó de manos de los descubridores, de los conquistadores, de los navegantes que vinieron de Europa a República Dominicana, al continente, y entraron por la isla de Santo Domingo, y lo que después se convirtió en el 1844 como República Dominicana. Esa es otra historia. Pero la ciudad colonial, la ciudad de Santo Domingo, quedó entonces fundada. Ahí se fundó lo que es la primera catedral del Nuevo Continente, 1530 y tanto. La Catedral Primada de América, la primera universidad, la Universidad de Santo Domingo, el primer palacio de gobernación que hubo para todo, y de aquí partir las conquistas hacia otras zonas de ya lo que es el continente americano, el gran continente americano. Salieron las expediciones del Hernán Cortés, de los hermanos Pinzón, de muchísimos de los grandes navegantes que siguieron conquistando y descubriendo y conquistando zonas en las Américas, lo que hoy es el continente americano. Una serie de actos se celebran con motivo de este 5 de agosto, aniversario de la fundación de la ciudad de Santo Domingo, actos oficiales que encabeza regularmente el ayuntamiento, las instituciones como patrimonio cultural. Hay varias instituciones que incluso tienen vida propia en lo que es la ciudad colonial, la ciudad intramuros, como le llaman también, tiene varios nombres, es la ciudad colonial realmente. Y son fechas históricas, fechas importantes. En esta edición también les presento mi columna de esta semana en el Listín Diario, donde analizo temas de prensa, y un conversatorio con Julián Roa para hablar sobre los temas de la política internacional. ¿Qué está pasando en el mundo? La situación de Irán y Estados Unidos, Venezuela, la atención sobre el nuevo gobierno en Colombia, Cuba, Haití. Temas internacionales que nos interesan y que de una u otra forma nos afectan, para bien o para mal. Todo esto después de la pausa. Política, economía, sociedad. Los temas del día a día los contamos con claridad y con precisión. Recuérdate que el INTEVI se aumentó a un 18 para bajarlo a un 16. Sí. Una libertad de prensa que ellos no manejan y de expresión. Hay una especie de experiencia frustrada de la OEA en Haití. En Oye País, información veraz, periodismo con valor. Oye País, de lunes a viernes a las 12 de la medianoche por Color Visión. Siempre lo mejor. Periodismo de investigación, columnas, opinión,
análisis, reportajes de fondo, hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País. El turismo sigue siendo uno de los puntales de la economía de República Dominicana. 7.718.118.000 turistas llegaron a República Dominicana entre enero y julio, en los primeros 7 meses del año, lo que proyecta unos 12 millones y algo de turistas de seguir este ritmo para el año 2026. Uno de los principales aportes a la economía dominicana es precisamente el turismo. Durante el mes de julio, el último mes ya anunciado, se recibieron 1.803.448 turistas, 7% más que el mismo periodo, en el mismo julio del 2025. O sea, seguimos estableciendo marcas y récords de llegada de turistas, de los cuales 921.718 son turistas que llegaron por la vía aérea y 161.730 por la vía marítima, en los cruceros. Que, por cierto, los cruceros, aunque han tenido una reducción en los primeros 6 meses del año, en relación a lo que fue el año pasado, continúa siendo uno de los principales atractivos e incrementos de la llegada de visitantes a República Dominicana. Encabeza este flujo los puertos Taino Bay y Ámbar de Puerto Plata, donde hay cruceros todos los días y hay días que hay 2 y 3 cruceros juntos en estos puertos, lo que ha creado una dinámica importante, interesante en toda la zona norte de República Dominicana, en especial en la misma ciudad de Puerto Plata. Y el turismo apunta a ser también, para este año 2026, uno de los ejes principales de la recepción de divisas para República Dominicana, que se proyectan unos 50.000 millones de dólares para este año. Están las remesas, en segundo lugar, las exportaciones en primer lugar, turismo en tercer lugar, pero uno pegado del otro, y la inversión extranjera, que ya ha superado las proyecciones y se plantea una recepción de más de 5.300 millones de dólares para este 2026. O sea, entre esos 4 renglones que conforman la pata principal de la recepción de divisas en República Dominicana, descansa ese flujo trascendente de la economía de República Dominicana. El ministro de Turismo, David Collado, junto con la viceministro técnico, Jacqueline Mora, dieron este martes en su conferencia de prensa habitual, ahí lo pueden ver, dieron este martes una panorámica de la incidencia del turismo en República Dominicana. Y aquí en esto podemos ver, hay una serie de cuadros interesantes que han sido difundidos por el Ministerio de Turismo, en el que realmente uno ve la trascendencia de este renglón de la economía de República Dominicana. Por ejemplo, y aquí estoy abriendo unos cuadros que fueron presentados precisamente a propósito de esta conferencia de prensa, donde se dieron los detalles de lo que ha sido el flujo de turismo. Se estima que más de 12 millones de turistas para este año, y un cálculo hizo que unas 605.000 personas
en República Dominicana dependen ya de una forma directa de la industria del turismo en República Dominicana. Un punto trascendente e importante. Mientras en el 2018 nosotros teníamos 4.715.143 turistas ya para República Dominicana, en los primeros 7 meses del año, ya vamos por 7 millones, casi el doble de esa cantidad de millones, con la excepción del 2020, que fue por la pandemia, 2021, que todavía estábamos saliendo de la pandemia, y en el 2022 comenzó esa gran recuperación que nos ha colocado siendo uno de los países más trascendentes. Los principales puntos de llegada son Punta Cana, con unos 537.204, un 58% de los turistas llegados en el mes de julio. El aeropuerto de las Américas, 219.494. El aeropuerto Cibao, 119.662. El aeropuerto de Puerto Plata, 27.826. Las Romanas, 8.645. El aeropuerto de Samaná, 6.242. Y después otros medios de llegada a República Dominicana con 2.642. Y de los cruceros, ya le decía, el puerto de Ámbar, en Ámbar Cove, en Puerto Plata, 89.676 turistas recibió este puerto en el mes de julio, mientras que Taino Bay recibió 50.385. Entre Ámbar y Taino Bay tienen un total de 86% de los cruceros, de los turistas que llegaron por crucero a República Dominicana. La Romana, 11.695 para un 7%, el puerto de Santo Domingo, 6.037 para un 4%, y el puerto de Cabo Rojo, que está en pleno desarrollo, 3.937 para apenas un 2%. Hubo una reducción en cuanto a la cantidad de turistas, sin embargo, en sentido general hubo un aumento. Los mercados donde más vinieron, los países donde más vinieron turistas, República Dominicana, Estados Unidos, sigue siendo el punto número 1, con un 48%, pero también ahí viene el aumento que ha tenido significativamente América Latina hacia República Dominicana como punto para hacer turismo. Colombia aumentó 41%, España aumentó un 28%, pero Argentina aumentó un 14%, mientras Canadá un 12%, Inglaterra un 9%, son los puntos más estratégicos de donde viene el turismo que recibe República Dominicana. En cuanto a la generación de empleos, se estima que el turismo genera unos 183.000 empleos directos y unos 42.000 corresponden al área de cocina, gastronomía y otros puestos que tienen que ver con todo lo que es el servicio de camareros, mecenas, meseros, electricistas y otros oficios. Es una industria que va en movimiento, que va en auge y que a nosotros nos representa y nos significa realmente uno de los puntales de nuestra economía. Enhorabuena, enhorabuena. Miren, otro tema que quiero conversar con ustedes así por encima porque está en el proceso y se van a conocer los detalles este fin de semana en la reunión de delegados del Partido Revolucionario Moderno, donde tienen previsto presentar la escogencia de una nueva directiva del partido, ha sido fruto de negociaciones entre las diferentes tendencias o grupos o estructuras a lo interno del partido. Dos grandes estructuras están en el partido. La que sigue
los lineamientos de Luis Abinader, la que sigue los lineamientos de Hipólito Mejía. Sin embargo, dentro de eso hay otras subestructuras. David Collado, que es un candidato presidencial, aspirante a la candidatura presidencial, Carolina Mejía, que es una aspirante a la candidatura presidencial, Yayosan Lobatón, que es un aspirante a la candidatura presidencial, Guido Gómez Mazara, que es un aspirante a la candidatura presidencial, Wellington Arnaud, que es un aspirante a la candidatura presidencial. O sea, cada uno tiene sus áreas de influencia y dentro de todo se ha hecho una negociación, según las informaciones que uno posee, para tratar de llevar una posición unificada a esa reunión de la alta dirigencia del PRM, que viene precedida de una reunión del miércoles, donde la cúpula del partido estuvo afinando la presentación de una plancha unificada para ser presentada a la Asamblea de Delegados a reunirse el domingo para evitar controversias y discusiones, y que sea con una plancha unificada dentro de todas las tendencias que componen y son parte de la alta dirigencia del partido de gobierno, puedan dilucidar sin mayores tropiezos, sin mayores contratiempos, sin mayores choques, todo lo que es la escogencia de la nueva directiva. Y todo apunta a la siguiente fórmula. Luis Abinader sería el presidente del partido. Como primer vicepresidente, el VP, o sea, su asistente, sería Deligne Ascensión. Y la idea es que Deligne Ascensión, Luis Abinader, asuma la presidencia del partido, pero pida una licencia por el tiempo que le resta de gobierno, que son 2 años justamente a partir del 16 de agosto, y entonces Deligne Ascensión pase a ser el presidente en funciones operativo en su calidad de vicepresidente para dirigir el partido. Ignacio Paliza no está en la fórmula de la presidencia. Ignacio Paliza termina, y todo lo que gira en el entorno, en los pasillos políticos relacionados con el PRM, dicen que Ignacio Paliza estaría preparando su plataforma para retornar como candidato a la senaduría de Puerto Plata. Por 2 razones. Una, porque se quiere garantizar, el partido de gobierno quiere garantizar, preservar esa plaza. Número 1, está Ginette Burnigar, pero los desgastes del partido de gobierno, todo este tipo de cosas, parecen apuntar a que no está tan sólida como para garantizar 100% esta plaza. Pero Ignacio Paliza, que ha sido un tradicional alto dirigente del PRM, primero del PRD, después del PRM, fue diputado, fue senador y ya lleva 8 años en el gobierno como ministro. Entonces Ignacio Paliza volvería como candidato en procura de ganar la senaduría, con una visión de ser presidente del Senado, que es un alto puesto en el partido de gobierno, y que le proyecta para ser un eventual candidato presidencial más adelante. Además, sería el tercer hombre en la línea de sucesión del partido. Entonces, ese es el plano de esta situación. Como secretario general sí se habría escogido a que Juan Garrigó, el hijo de Carolina Mejía, sea el próximo secretario general del partido. Sería la repartición de la cuota entre Hipólito Mejía y Luis Abinader. Este pasaría a la presidencia y tendría su segundo, que es un hombre de su estructura, a Deligne Ascensión, y Carolina, que es la hija de Hipólito, mantendría entonces en ese sector, en esa tendencia, la Secretaría General del partido. Y en la Secretaría de Organización, que es el tercer puesto de importancia en la estructura
del partido, hay dos opciones. Una de ellas es que Sigmund Freud podría ser el candidato o el próximo secretario de la organización, pero también apuntan a Gloria Reyes, quien estuvo postulándose, presentándose como la aspiración de la Secretaría General del partido. Pero parece que esa negociación va entre Hipólito Mejía y Luis Abinader. Todo esto va a quedar definido ya el domingo, cuando se presente esta plancha y cuando se hable de este tema en el entorno de lo que es el PRM y su futuro como estructura política de cara a las elecciones del 2028 y del futuro inmediato del partido. Así las cosas. Mi columna de esta semana la dedico a temas de prensa. 4 ejes presento: el aniversario 137 del Listín Diario, el cierre del Nacional de ahora, luego de 60 años de publicaciones, los pormenores de lo que se ha hablado en el Código Penal sobre los temas de difamación, injuria, las redes sociales y todo esto, y la salida de Bienvenido Álvarez Vega como director, consensuado por su voluntad, del periódico Hoy, y la remoción, la remodelación, la reestructuración de la alta dirigencia de ese periódico que data de 1981. Comparto con ustedes mi columna Temas de Prensa en el Listín Diario de hoy, a continuación. El ejercicio de la libertad de prensa es sólido en República Dominicana. No sufrimos de una política de Estado que ponga en peligro ese ejercicio, aunque algunos desaguisados parecieran hacer todo lo posible por violentar ese derecho ciudadano, con provocaciones y tropelías cotidianas que pretenden desacreditar esa libertad. Es una lucha titánica, diaria, en diferentes frentes. No obstante, a lo largo de estos 60 años de democracia, salvando episodios, algunos de ellos fatales, hemos ejercido esta apreciada libertad que nos permite dirimir diferencias en un marco de igualdad y sin temores. Esta última semana, por ejemplo, el tema del ejercicio periodístico en República Dominicana ha sido noticia. 4 episodios así lo consignan: la discusión y clarificación sobre sanciones por delitos de difamación e injuria en la reformulación del nuevo Código Penal, el cierre de la edición impresa del vespertino El Nacional después de 60 años de publicación, la renuncia y relevo transparente del director del diario Hoy, Bienvenido Álvarez Vega, por razones personales, y la celebración del 137 aniversario de la fundación del Listín Diario. Aunque estos hechos no parecen tener una relación en sus causas, sí la tienen, en la atención que la sociedad presta a todo lo que ocurre en torno al ejercicio periodístico serio y responsable. Es por ello, entonces, que las ojerizas que significa la provocación cotidiana de los que malusan medios y plataformas, en especial en las denominadas redes sociales, para la maldad, la extorsión, el chantaje, la difamación, están condenados al descrédito, ya que hoy solo ganan aplausos y seguimiento aquellos que disfrutan del morbo y la maledicencia. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, el rumbo de la tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo.
Hora por Hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País. La verdad que peluche es peluche. Peluche es peluche. Hablamos con Julián Roa sobre la política internacional, qué está pasando en el mundo, y lógicamente el tema de Irán y Estados Unidos sigue siendo uno de los puntos principales noticiosos de la situación internacional. Tenemos el caso de lo que pasó en España con esta ola de inmigrantes, una cantidad de muertos, y esto ha provocado algunos problemitas en Europa, entre algunos países, por ejemplo, entre España e Italia directamente, y hay otros países. Esto ha puesto en relieve algunas diferencias que hay entre los gobiernos de los países Schengen. Pero, ¿qué pasa en Irán y Estados Unidos? Ya se resolvió todo. Estamos en una España boba. ¿Cuándo siguen los tiros o cuándo viene la paz? Don Julián Roa, buenas noches. Buenas noches, don Rudy. Don Julián Roa, cuénteme usted, ¿qué va a pasar finalmente en esto? Yo sé que usted no tiene una bola de cristal antes que me lo diga. No, claro que no. Pero la verdad es que uno tiene que visualizar. Todo indica que la profundidad de la guerra no ha llegado a su punto de quiebre, como se dice. Están las negociaciones. Estados Unidos va a seguir presionando a Irán para algún cambio interno en Irán, cosa que no ha conseguido. Irán dice que no hay ninguna negociación. Exactamente. Irán va a seguir resistiendo los ataques de los Estados Unidos. Usted hace una semana, el ministro de Defensa de los Estados Unidos, el secretario de la guerra, como se dice, le había solicitado a una comisión especial del Congreso casi $60.000 millones más para la guerra con Irán. Ya se han gastado casi 40.000. Inclusive con algo inédito, una especie de falta de abastecimiento de las ojivas que se utilizan para los ataques. Ahí vi que sí, que hay como una escasez. Una escasez, esa es la palabra correcta. Ya usted entenderá cómo funcionan esas industrias de construcción de armas. La Lockheed, la Martin Marietta, hay varias empresas que se dedican a eso. Esto sigue siendo una guerra de amagos todavía. No hay un punto de quiebre, no hay un punto de inflexión. Sí hay negociaciones, se ha planteado, por lo menos lo ha planteado Estados Unidos, negociaciones con Irán y con un tercer que estaba fuera de la guerra, que es Omán, y que de una manera u otra Irán quiere incluirlo a fin de conseguir una especie de tarifa por el estrecho de Hormuz. Sí. Son los dos puntos, los dos países limítrofes al estrecho, cosa que de convertirse eso sería algo muy traumático a nivel mundial, porque va a subir los precios absolutamente de todo. Claro, de los fletes y de lo que llevan los fletes. Y por supuesto enriquecería a quien Estados Unidos quiere empobrecer, que en este caso es Irán. Los países alrededor de la guerra tienen más tensión y más urgencia porque la guerra termine, que son los países del Golfo. Sí, claro. Ya su estabilidad y su paraíso turístico se le ha quebrado. No solamente la parte económica por la falta de transportar sus productos, el petróleo principalmente, sino ya por las amenazas y por las acciones en su contra. Se sigue jugando a esperar noviembre, ver cómo se deteriora o se le deteriora a los republicanos lo más posible el tema de las elecciones de noviembre, de sus posibles candidaturas. De hecho, ha habido precandidatos, llamémoslo así, del Partido Republicano, que han decidido no participar, como una manera de ver que el escenario no es el mejor, aunque el Partido Demócrata no ha sacado mayor provecho de esta situación. Claro. Pero en cuanto al proceso electoral. Totalmente. Es un tema de desgaste que no ha llegado a su punto de quiebre. Pero ¿hasta cuándo puede durar esto? Porque no, eso no lo sabemos. La posición de Trump sigue siendo una posición firme, no solamente en términos del Congreso, sino en términos de la población. La población en las encuestas que se ha hecho no apoya la guerra, pero entiende que Trump está haciendo lo que debe de hacer, por un lado. Por el otro, habría que ver hasta qué punto se mantiene esa unidad
del gobierno iraní, que innegablemente mantiene una unidad, no solamente ante el agresor extranjero, sino también inclusive ante la represión que genera el propio gobierno a lo interno de su país. Si ocurre lo que tú estás diciendo, Julián, de que el pueblo norteamericano en sentido general, mayoritario, gran parte de la población, está de acuerdo con lo que está haciendo Donald Trump, no. ese se decía que era posiblemente el punto de quiebre de Trump para no afectar sus elecciones. No está de acuerdo con la guerra, pero entiende que lo que Donald Trump está haciendo es lo que debe de hacer. Lo que debe hacer. Son dos cosas, parece lo mismo, pero tiene sus matices. Claro, pero no es todo negativo para Trump. Claro que no. Y entonces, si el punto de él era quizás la advertencia del resultado electoral, y eso quizás no sea tan relevante a final de cuentas, entonces yo veo que esto va a extenderse por más tiempo, por supuesto. Claro. Va a extenderse. Afectada a China, pero China tiene un poder de resistencia enorme, inmenso. Y se prepararon para esto, porque esto viene de tiempo. Por supuesto. Eso ha hecho descrecer el nivel de crecimiento de la economía china. A los niveles que entendía que debía estar creciendo entre un 5 y un 6%, su nivel de crecimiento no superará el 3%. Sí. Y es parte de la guerra. Tiene mucho que ver con la guerra. Claro. La guerra lo restringe todo prácticamente. Claro que sí. Bueno, vamos a ver qué ocurre con esto, porque se abren más escenarios. Sí, claro. Y ese escenario de involucrar a otros países es ya mucho más peligroso. Claro. La situación se la acomoda más a Israel y a Netanyahu, por supuesto. Netanyahu debió estar, en caso de no estar gobernando Israel, estuviera en una cárcel, hay que decirlo. Pues eso va a ser más complicado. El lobismo judío en Estados Unidos ha sido una de las chispas de la mayor promotora de la incursión de Estados Unidos en Irán. Y tiene mucho que ver con el gobierno de Netanyahu. Habría que ver. Eso ha disminuido la presión sobre Gaza. Me refiero a los reclamos de Gaza hacia Israel. Israel ha planteado con esta especie de comisión que ha conformado Estados Unidos y que muchos países se han sumado inclusive con financiamiento para la creación de una especie de gobierno de transición en Gaza, dentro de los cuales por supuesto no esté Hamás. Y el grupo Hamás se entregue de manera voluntaria sus armas. Eso algo que es sumamente complicado, claro que sí. Pero yo leí un artículo que indicaba que si bien Netanyahu tenía una situación difícil el año pasado, por ejemplo, y en tiempo pasado reciente, de que si él no estuviera involucrado en la guerra, Israel estuviera en la guerra, él tuviera un proceso estuviera político. siendo encausado por lo menos. Decía este artículo que esa situación se ha ido desvaneciendo por lo que ha asumido Netanyahu en favor de la población judía. Pero es un asunto de tiempo. Definitivamente ese indictment, como ellos llaman esa acusación, es una acusación formal contra Netanyahu. Tomará tiempo, sobre todo mientras el Likud, el partido conservador, y los grupos ortodoxos mantengan el poder en Israel. Si lo mantiene, bueno, pues eso será un salvavidas para Netanyahu. Claro. Mientras tanto, en España la situación ya pasó el tema de la oleada. En Ceuta y Melilla. Pero esa secuela ha quedado. No, innegable. Y ha quedado de una forma muy, muy incómoda para España como Estado. Claro. Ceuta y Melilla son dos territorios, son extraterritoriales de España. Están los dos en el Magreb, en el norte del África, específicamente en Marruecos. Pero son dos territorios que existen desde los reinados españoles y portugueses. No solamente ellos, sino también el Sahara Occidental, que era un territorio español y que bajo un mecanismo parecido a esto, después de la Primera Guerra Mundial, Marruecos logró una gran poblada sobre el Sahara Occidental y logró que España le cediera el Sahara Occidental. De hecho, el Sahara Occidental, que es la parte del, como se pudiera decir, de la cabeza, la parte occidental del África,
hizo un gobierno independiente, el famoso Partido Polisario, que hoy pide la independencia del Sahara Occidental, la zona del Saharaui, como lo llaman, y que ha sido inclusive reconocido por Naciones Unidas. Significa que esos territorios los perdió España después entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. El caso de Ceuta y Melilla son dos territorios pequeños, no más de 80 kilómetros cuadrados. Creo que Ceuta tiene algunos 40, la mitad de la capital, para que tengan una idea. Hubo una gran incursión, una gran migración de casi 60.000 marroquíes, y no solamente marroquíes, africanos en sentido general. No solamente en la zona del Magreb, sino en la zona del Sahel, la parte debajo del Sahara. Imagínense una persona caminando desde ¿qué país le pongo? Desde Ruanda, desde el centro del África, cruzando todo el desierto para llegar a Marruecos, o llegar a Chad, o llegar a Túnez, o llegar a Argelia, luego cruzar a Marruecos para ver cómo llega a la zona europea de Ceuta y Melilla. Estamos hablando de 5 y 6 años, 4 y 5 años trabajando en ese camino para llegar a su destino. Eso fue que salimos para allá y llegamos el viernes. No, llegamos en 2 años. Sí. Casi 60.000 cruzaron la frontera, sobre todo por un espigón marino, la zona de Ceuta. Ceuta no tiene 40.000 habitantes. Significa que la cantidad que cruzó era mayor que la cantidad totalmente de habitantes. Y por supuesto, eso tenía sus motivos y sus causas. Una de las causas, por supuesto, es la política migratoria del presidente Pedro Sánchez. Pedro Sánchez ha prometido, ha ido cumpliendo, regularizar a cerca de 500.000 de indocumentados e ilegales en España. Muchos de ellos que vienen de esa La zona. mayoría vienen del Magreb. Sí. Significa que para los marroquíes la idea de llegar a España, territorio español, y buscar la manera de declarar que estaba en su territorio es una manera de regularizarse. Y encima de eso hay una sentencia que emitió la Corte Suprema de España, que es la prohibición de la inmigración en caliente, de la deportación en caliente. Sí. Me explico. Que no puede coger y mandarlo. No puede mandarlo, tiene que llevarlo a un centro de refugiados y entonces pasar un proceso judicial. El Tribunal Superior Español dijo que estaba prohibido, que eso viola derechos humanos. Ya usted entenderá, si se dan las dos condiciones, que yo cruzo y hay que llevarme a un tribunal, el tiempo que voy a durar es más. Sí, sí. Y encima de esto hay un proceso, una política migratoria favorable, es una gran tentación. Se ha dicho que parte de los ministros del rey marroquí tuvieron que ver con el éxodo, hay todo eso. Y por supuesto España no se ha hecho esperar en las protestas contra Pedro Sánchez. El Hamson, como le dice, sí. O Mr. Hamson. Mr. Hamson. Pero también... parte de España le ha pedido la renuncia. Pero también de otras naciones. Bruselas. Porque abierto... Bruselas cerró el espacio aéreo. No porque... El espacio Schengen a España. Claro, porque abierto el espacio Schengen. Tú coges un avión y te vas. Sí. O un tren. No, o un tren. Sí. Nadie te va a pedir nada. No. Y hubo que cerrar el espacio Schengen, que es el espacio europeo para España, mientras termina la crisis. Es una situación difícil. Pedro Sánchez es una persona que ha sobrevivido a muchas dificultades, capaz de cualquier cosa. Hoy es tu enemigo, pero mañana es tu aliado, con tal de sobrevivir. Esto posiblemente le va a afectar la posible reelección primero a la Cámara de Diputados y luego como presidente del gobierno español. Sí, bueno, vamos a ver qué pasa con eso ahí. Este viernes asume Abelardo de la Espriella. Así es. Y el presidente dominicano va a estar entre los presidentes que van a participar en esa toma de posesión, incluyendo el rey de España, tú que hablabas de España en este momento. Que Petro ha hecho unos pronunciamientos que lo ha colocado en una situación incómoda cuando hay una transición en el camino y entonces como que desluce todo lo que es ese tipo de ceremonia, de acción, de acto normal de toma de posesión de un nuevo gobierno. Este señor, este abogado, tiene una característica muy peculiar. Altamente católico. Estaba viendo un altamente creyente. No, pues, más que católico. Bueno, su gabinete es evangélico. Sí, bueno, son de pastores evangélicos.
son cristianos, pero inclusive la toma de posesión no va a ser en Nariño, como ha sido la tradición de Colombia, sino que va a ser en Cali. No va a ser en Bogotá, va a ser en Cali. Y ya tiene un gabinete formado. Tiene alrededor de 5 o 6 ministros de iglesias evangélicas. En un retiro espiritual con ellos. Estuvo en un retiro este fin de semana pasado, donde la Biblia estuvo por encima de la Constitución colombiana. Sí. Dijo que por encima de cualquier tipo de ley terrenal tiene que estar la Biblia. Inclusive como un mandato de que lo primero que hay que obedecer es el mandato divino. Esto ha generado una verdadera ola de críticas en Colombia. Colombia es un estado laico. Sí. Y si es un estado laico, lo es constitucionalmente. Desde 1991. Significa que por encima de la Constitución, ni siquiera la Biblia. Si este señor hace esto, la señal que da es que va a ser un gobierno no solamente extremadamente conservador, sino un gobierno sumamente rígido en sentido general. Ya el expresidente Álvaro Uribe ha rechazado asistir a la toma de posesión. Claro, tiene todos los presidentes que de una manera u otra forman parte de ese escudo de las Américas, de la cual está, por supuesto, el presidente dominicano. Ahí estará Javier Milei, por supuesto. Ya lo anunció que estará ahí. Estarán todos los presidentes que de una manera u otra han sido auspiciados y promovidos y financiados por el gobierno de los Estados Unidos. Pero se prevén cambios importantes en la estructura de Colombia, una situación interna, pero también hacia lo externo por sus fronteras con Venezuela y con toda esta zona, pero además y una economía bastante fluyente. Pero yo me pregunto, a lo interno, Colombia, ¿esto qué va a representar después de un gobierno como el de Petro, que era un gobierno con tantas Yo creo situaciones? Que él va a lograr unir los dos extremos. Va a haber, ya lo hubo hecho en el Congreso colombiano, en el Senado, hubo una unión del petrismo con el uribismo. Eso es inconcebible. Para ganar el presidente de la Cámara del Senado de Colombia, hubo que unirse los senadores de Petro, de Gustavo Petro, con los senadores de Álvaro Uribe. Claro. Lo cual indica que lo que ellos entienden, que lo que lo podía separar, el peligro de lo que viene, necesita que en algunos puntos se unan. Esto va necesariamente a buscar algún tipo de acuerdo y el freno que pudiera tener este presidente va a ser el Congreso colombiano, fundamentalmente. Va a servir de una especie de amortiguador a las tensiones que se van a generar. En mayoría de esos dos extremos es una señal muy clara. Totalmente. De que el problema eres tú. Totalmente. Sobre todo que las promesas que ha hecho de la eliminación de la jurisdicción especial para el caso de los acuerdos de paz de La Habana, el caso de la infragancia o la flagrancia, de que si alguien comete un delito, si a alguien se le ocurre sacar un arma o amenazar, no importa, a cualquier autoridad, la autoridad tiene el derecho y el poder discrecional de decidir sobre la vida. Va a ser complicado, pero personalmente no es un individuo, no es un analfabeto, no es un individuo bruto, es una persona sumamente sagaz e inteligencia. De hecho, su dinero y sus recursos lo ha hecho en las litis judiciales, con casos sumamente cuestionados, pero sobre todo muy técnicos. El caso Rendón, por ejemplo, el propio caso, él ha sido el asesor del colombiano nacionalizado venezolano, Alex Saab, que está implicado en todo el tema de la corrupción en Venezuela. Es muy difícil que la corrupción de su cliente solamente se haya quedado en su cliente. Así es. Es complicado. Yo tengo la esperanza que sea una especie de Gabriel Boric. Claro, dos extremos. Gabriel Boric fue el presidente chileno liberal. Todo lo que dijo se quedó en el tintero. En el tintero, al contrario, giró. Creo que va a tener una especie de bozal en el Congreso por parte de tanto de Álvaro Uribe como de Gustavo Petro. Bueno, y ahora que estamos tan cerca ahí, las conversaciones en Venezuela comenzaron. Entre oposición y gobierno, partido de gobierno. ¿Hacia dónde lleva esto? ¿Está Delcy ganando más tiempo? Sí, claro. Está afianzando su posición. Totalmente. Y la oposición no termina en definirse. Bueno, quien está definiendo la oposición son los Estados Unidos. Claro. Los representantes de esta mesa de conciliación, que es como se llama,
tiene 2 representantes. Uno por el oficialismo, que en este caso es Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional. Hermano de Delcy. Hermano de Delcy Rodríguez. Y la otra persona se llama Dinora Figuera. Dinora Figuera es una dirigente de opositora en Venezuela, de Venezuela Posible. Esa no fue una de las que estaba Fue presidenta. Inicialmente propuesta como candidata. No. Esa Fue presidenta de la Asamblea en el 2015. Okay. Es muy cercana a Leopoldo López y es muy cercana, en cierto modo, a Enrique Capriles. Es una activista comunitaria, una abogada, 60 y pico de años, pero es más conciliadora que quien ha sido la gran confrontadora, sí, como lo es Corina Machado. Con Corina Machado no hay punto de conciliación. No significa que ella está fuera del esquema. No significa que no pudiera ser candidata, pero claro, ahora, y por supuesto la hoja de ruta que va, la misión de esta mesa de conciliación es crear una hoja de ruta para que se cree la Comisión Nacional Electoral y el Tribunal Superior Electoral, y la hoja de ruta, por supuesto, de las posibles elecciones democráticas en Venezuela. Bueno, es un paso. ¿Qué tiempo toma eso? Podrá tomar un año, pero 2 años. Pero es un paso de inicio. Innegablemente. Claro, y hay que hacerlo, que hay que agotarlo. Esta señora que estuvo en Washington se ve que tiene el aval de la oposición, la mayoritaria de Venezuela. Claro. Pero es el paso que hay que agotar. Sí, inicialmente. Claro. No puede venir de buenas a primeras, y esto es lo que hay. Los elogios a Delcy Rodríguez de Trump son cada día más. Claro. Significa que ya ha estado haciendo el trabajo. Sí. Y parece, pues son informaciones extraoficiales, cuenta con el apoyo de Nicolás Maduro. Me refiero a Delcy Rodríguez. Es como una manera de suavizar las cosas. Sí. O posiblemente que las acusaciones sean no tan lesivas. Ya por lo menos la acusación del cartel de los soles fue eliminada. Claro. Todo va a depender de la negociación. Claro. Recuerda que Estados Unidos acaba de deportar y ya llegó a territorio hondureño a Orlando, a Orlando Hernández. Sí. Porque está enfrentando un proceso allá. Sí, pero ya es otra cosa. Eso sí. Ya no es lo mismo que estar en prisión en Estados Unidos. Y no por narcotráfico, y claro, por corrupción. Así es. Y lo que hay que ver ahora es hacia dónde esa otra parte de la cúpula dirigencial venezolana, claro, realmente reaccione con estas negociaciones y con la propia Delcy. Claro. Si esto y eso le da respuesta a un interrogante que hemos tenido siempre. ¿Por qué no fue acusado, encausado y extraditado Padrino López? Bien. Bueno, porque Padrino López es el que va a jugar la pieza, Padrino López no. Diosdado Cabello. Diosdado Cabello. Es la pieza que va a jugar de amortiguador entre los colectivos o los grupos comunitarios y obreros en Venezuela y esta mesa. Va a ser una especie de conciliador en eso, de ver cómo estas cosas pasan con el menor tramo posible. No, y si se le va el tiempo y Trump sale del poder, a lo mejor resuelve sus problemas. Así es. Vamos a ver. Gracias, don Julián. Gracias a usted. Gracias por acompañarme en este conversatorio interesante sobre la política internacional. Tenemos mañana nueva vez otros comentarios y nuevas opiniones y nuevas informaciones sobre lo que pasa en el país y en el resto del mundo aquí en Oye País. Por mi parte es todo. Feliz resto de la noche. Nos vemos mañana nueva vez. Yo soy Rudy González. Hasta entonces.